Shalom familia, que Abba les bendiga grandemente en este día especial. Espero que sea de mucha bendición la Torá de nuestro Rey. Como siempre, dando gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Soy el pastor y hermano Eric Vázquez de Casa de Oración a Todas las Naciones. Y como siempre, lo repito y lo digo, junto a Teshuvah TV, esta plataforma de aprendizaje, de conocimiento, de crecimiento en la Torá de nuestro Rey. Así que búsquenos en diferentes plataformas para poder seguir y aprender y crecer a través de la Torá de nuestro Rey. Grandes maestros, grandes estudiosos de la Torá y de varios temas en cuanto a ello. Vamos a comenzar con un pasaje bíblico que me encanta, que es observa. Es como una profundidad mayor que solamente mira, sino observa. Cuando usted observa algo es diferente a mirar. Usted mirar puede que no note los detalles. Pero cuando hablamos de observar, el Padre nos está diciendo, mira profundamente lo que te voy a decir. Vamos a ver en el pasaje de Deuteronomio capítulo 11, del 26 hacia el 11:26 hasta el 16 completa 17, pero solamente vamos a ver algunos pasajes, ¿ya? Y les voy a invitar a poder que podamos leerlo juntos. Observa, dice, miren, yo estoy hoy poniendo delante de ustedes hoy una bendición y una maldición. Vamos a leer un poquito más abajo, espérenme aquí ya. La bendición, si escuchan los misbot, mandamientos del Eterno su Elohim que yo les estoy dando hoy. Hay una orden, hay un aprender a observar, y cuando hablamos de misbot es aprender a escuchar para obedecer, Shema, pero este es el sentido de que es aprenda a observar, porque al escuchar vas a actuar. Aprenda a observar. Ya, vamos a ir leyendo. Entonces, el Eterno tu Elohim que yo les estoy dando hoy. Y la maldición, si no escuchan los mitzvot del Eterno su Elohim, sino que vuelven a un lado el camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido, ajenos, lejanos. Cuando el Eterno su Elohim los traiga a la tierra, a Eretz, a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Ambos están al oeste del Jardín, en dirección de la puesta del sol, donde sale el sol a la puesta del sol, en la tierra de los Keaní, que viven en Arabá, del otro lado del Gilgal, cerca de los árboles de pistacho de More. Pues ustedes cruzarán el Jardín para entrar y tomarán posesión de la tierra que el Eterno su Elohim está dando. Ustedes poseerán y vivirán en ella. Y tomarán cuidado de seguir todas las leyes, estatutos que yo les estoy poniendo delante de ustedes hoy. Vamos a leer hasta ese pasaje para poder ver un poco la profundidad de lo que hemos estado viendo. Observa. Lo primero que dice, miren. Pero la palabra no es miren, es observa. Es pon atención a lo que te voy a decir. Hoy pongo delante de ustedes esta bendición y esta maldición. Cuando vemos esto, el Eterno presenta dos opciones. La decisión de recibir lo que el Padre nos entrega es a través del escuchar para obedecer. Es la obediencia. Cuando usted dice, yo soy bendito por Dios, yo le creo cuando usted es aquel que camina por la obediencia a los mitzvot del Eterno, a la Torá en plenitud, o intentando cada día caminar delante de ella. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre
albedrío. Bueno, Pablo nos habla del libre albedrío, pero hay una condición preciosa en esto, que el libre albedrío está para aquellos que tienen la decisión de cambiar la dirección correcta. Le repito esto. Todo aquel que tiene libre albedrío es aquel que puede decidir no obedecer la Torá. Todo aquel que ama al Eterno, ama su misbot, ama sus estatutos, su mishpatim, todo lo que tenga que el Eterno entregó para poder caminar en orden en esta sociedad, en este mundo, en esta Leolam Haba, en este tiempo venidero, en el tiempo presente, lo que el Padre nos haya permitido, es con el sentido de que usted y yo podamos obedecer porque le amamos. Cuando usted decide cambiar esa condición para hacer lo que usted estima, quiere o desea, ya usted operó el libre albedrío. Pero lo lastimoso es que todo aquel que amamos al Eterno, que amamos su Torá, que amamos su presencia, no tenemos ese libre albedrío. O sea, lo tenemos, pero para nosotros no es una decisión cambiarlo, sino es la decisión el caminar conforme a nuestro Rey nos demanda por amor, no por temor de maldición, no por temor de juicio, no por temor, sino por amor obedecemos. Por esta razón, por la que está esta porción, empieza con la palabra observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en dos opciones que hay que elegir para caminar correctamente. La decisión de poner la bendición, pero la bendición viene no porque usted quiera recibir la bendición, sino porque usted camina por amor en obediencia. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre de escoger el pecado. Eres libre de escoger la libertad. Eres libre de obedecer. Pero ahí es cuando usted dice lo que decía Pablo, esclavo soy. Porque cuando usted se esclaviza en el amor, esta es la decisión que tomó. La decisión tiene que ver algo importante. No te limita el no decidir, sino te limita a decidir correctamente, porque tomé la decisión que amo al Señor, tomé la decisión que le seguiré a donde quiera que vaya, tomé la decisión de poder obedecer sus mitzvot, preceptos y todo lo que el Padre nos ha entregado. Podemos elegir entre bendición y maldición, que son las consecuencias de esta obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanza al que obedece y la maldición afecta a aquel que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. Es el sentido de la decisión de que usted toma esto. Usted decide que el Padre le mire con amor y tome la bendición para su vida. La base de este versículo, los sabios nos dicen algo. Todo el que cree en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Mira lo que dice el versículo 29. Vamos a seguir avanzando, a leerlo más mientras digamos. Ahí, por ahí. Ya. Cuando el Eterno su Elohim los traiga de la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Eibal. Los rabinos o los estudiosos de la Torá discuten realmente, ¿se puede hablar de una montaña de maldición o otra de bendición? Según algunos los estudiosos, nuestros hermanos mayores, esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. El Targum lo traduce, pondrás los que bendicen. Nachmanides, conocidos
estudioso de la Torá, escribe que la bendición y la maldición no están ligadas a esta o a aquella montaña. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña o que la bendición venga de otra montaña, sino que allí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia otra montaña. Qué interesante, porque el Padre es tan didáctico, es tan despierto para enseñarnos, tan abierto en poder mostrarnos su palabra, su Torá, su instrucción, su amor, su dedicación para guiarnos en la Torá bendita. Versículo 30, ahí está. Versículo 30, vamos a bajarle un poquitito. Ya. Ambos están al oeste del Jardín, en la dirección de la puesta del sol, en la tierra de los Keanitas, que viven en Arabá, o Nahani, viven en Arabá, en otro lado del Gilgal, cerca de los árboles de pistacho de Moré. Las dos montañas, Gerizim y Eibal, con toda posibilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres, aunque hubo algunos estudiosos que hablaron de las dos colinas juntamente en el otro lado del Jardín. Según otros estudiosos, dicen que toda vez que aparece la palabra Aharei, traducida como detrás, o tras, o más allá, se refiere a algo lejano. El monte Ebal, 940 metros en el nivel del mar, al norte del monte Gerizim, de 880 metros sobre el nivel del mar, está al sur. En el valle entre los dos montes se encuentra la ciudad de Shechem. ¿Se acuerda de Shechem? Había una ruta importante que pasaba en el lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte y entre el oeste. Aquí fue donde Abraham construyó su primer altar. En Génesis, usted lo puede buscar, capítulo 12, del 6 al 7. Aquí fue sepultado Yosef. Y en Josué 24:32. Al colocarse en Shechem, mirando hacia el norte, donde está la montaña Ebal, sobre la cual se pronunció la maldición, la espada está hacia Jerusalén. Al voltearse hacia el sur, la montaña de bendición estará delante, y más allá está la montaña escogida por el Eterno en el monte Sión. Tiene que ver con lugares vamos a colocarle de una esfera de espiritual, porque estamos hablando de montañas. Pero dése cuenta que el Eterno tomó una montaña para hablarnos a nuestras vidas, para hablarnos, ministrarnos y entregarnos su instrucción, su Torah. En Juan capítulo 4 hay una discusión religiosa entre Yeshua y una samaritana. Usted lo sabe un poco la historia. Sobre el lugar de adoración. En este caso, la palabra adoración tiene que ver con el culto de los sacrificios. Tiene que ver con el lugar donde el Padre permite recibir alabanza. Los samaritanos siguen manteniendo la idea de que Gerizim fue elegido como el monte donde el Eterno iba a poner el nombre, y siguen sacrificando animales allí. Pero nos encontramos con varias cosas bien interesantes a través de ello. Vamos a leer un poquito también el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer de 1 al 3. Aquí están las leyes, ojo, orden. Leyes, recuerden que es obedecer. Leyes es instrucción. Y estatutos que ustedes observan y obedecerán en la tierra que el Eterno Elohim de sus padres le ha dado a ustedes para poseer por todo el tiempo que vivan en la tierra. Ustedes destruirán todos los lugares donde las naciones que están desposeyendo sirvan a sus dioses, ya sea en montañas altas, nuevamente, en colinas, que es más bajo, o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados
completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Exterminen el nombre de ellos de este lugar. Qué interesante que el Padre comienza a direccionar que los lugares donde ellos estén tengan cuidado donde ellos puedan colocarse, porque tiene que ver con adoración a otros dioses. Y una de las cosas que fallamos nosotros hoy día, una de las cosas que fallaba el pueblo, era la adoración a otros dioses. Era algo tan común y natural para el pueblo. Mira, vamos a leer acá. Bueno, seguimos leyendo aquí, pero para que tengan la idea de lo que estamos leyendo y explicar un poquito. Ya. Ahí sí, para que quedemos con la idea. El texto que habla de destruir los lugares de culto, algo que hacía cada pueblo con su Dios, pagano, y borrar los nombres de los dioses falsos, está contrastado con el versículo siguiente que dice: no procederéis así con el Eterno vuestro Dios. Lo cual indica en primer lugar que no se puede servir al Eterno de la misma manera que los idólatras, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino el lugar donde el Padre establece, en el lugar escogido por Él, establecido por Él. Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto del Eterno. No es así como ya destruyemos, armemos de nuevo. No, porque el Padre colocó su nombre en el lugar y hay lugar de santidad, de Kadosh. No tenemos derecho a destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen. El mandamiento es para la tierra de Israel, que fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos ha sido dados, no sobre otros. Qué interesante. El Padre, a pesar de que puede decir, rompan todo Dios en cualquier lugar. No. El lugar que le pertenece al pueblo de Israel, que el Padre lo heredó, le dio por amor a su nombre. En ese tiene todo el derecho y autoridad para destruir, desarmar, borrar, lo que dice Jeremías capítulo. En la tierra de Ec fue entregado a los hijos. Tenemos autoridad para destruir la idolatría de los territorios que nos han sido dados sobre nosotros, pero no los demás. Porque así lo ordenó el Eterno. Simple. Y dice, no procederás así, capítulo aquí 4. Más ustedes dicen, vendrán al lugar donde el Eterno, su Elohim, su Dios, pondrá su nombre. Él los escogerá de entre todos los tribus y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán más allá, e irán allá. Hay un lugar específico que el Eterno ha escogido para poder colocar su nombre, levantar su nombre y poner allí la autoridad de ese lugar. En ningún otro lugar está permitido ofrecer sacrificios encendidos. Según la Mishnah, el tabernáculo estuvo en los siguientes lugares. 1. Gilgal, 14 años. 2. Shiloh, 369 años. Nov, 13 años. Gibón, 44 años. En total hacen 440 años. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos de que el tabernáculo fue elegido en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto, durante los 14 años de conquista, cuando el tabernáculo estaba en Gilgal. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos durante los 369 años. Cuando el tabernáculo estaba en Shiloh, estaba prohibido, pero durante los 57 años, cuando estaba Nov y Gibón, estaba permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén,
Los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre porque el Padre estableció el lugar específico, el Macón, donde el Padre estableció poder hacer sacrificio, alabanza, adoración a su nombre. Entonces, por tanto, ya no se hacía como los demás dioses en lugares altos, sino que el Padre estableció el lugar donde usted y yo tenemos que acercarnos y poder alabar su santo nombre. Después de la construcción del templo, eso que hace poco, en Jerusalén los sacrificios del lugar alto quedaron prohibidos para siempre, excepción del sacrificio del profeta Eliyahu hizo en el monte Carmel, cuando había recibido un permiso especial por el Eterno con el fin de hacer volver al pueblo de Hashem, al pueblo del Eterno. Qué interesante, porque el Padre permite, establece y autoriza, pero no es con tu bien, no es con tu deseo, tu anhelo o tu plena permiso de hacer lo que usted desea. Porque somos y tenemos dueño a través de Yeshua, nuestro Mesías. Shalem, aquí interesante, porque Shalem dice está su tabernáculo y en Sión su morada. Eso es lo que dice el Salmo 76:2. Qué interesante, porque nos muestra lugares donde está la morada, la presencia, el lugar Kadosh, el Padre que Padre estableció por amor a su pueblo, y que así el pueblo pudiera acercarse a su Elohim. El Mesías tendría el ministerio eterno, por lo tanto el rey como sacerdote es la misma ciudad en Jerusalén, donde el Yeshua va a reinar como rey y soberano de las naciones en el cielo y la tierra. En Génesis 22, donde habla de la atadura de Isaac sobre el altar, es uno de los montes de la tierra de Moria. Vemos que es un orden, que es algo establecido por nuestro Señor para guiarnos en el orden de Él y no caer en caos como hoy está la tierra y su plenitud. Pero por amor a su nombre, el Padre está estableciendo el orden para todas las cosas y así poder acercarnos a su divina presencia. Ya, vamos a leer de aquí para abajo, ¿ya? Un momentito. El segundo testimonio que tenemos en el Tanaj o en sí la Torá es de un lugar escogido por el Eterno para poner allí su nombre. Permanentemente se encuentra en Génesis capítulo 22, donde habla de la atadura de Isaac sobre el altar de uno de los montes también de la tierra de Moriah. En Génesis 22:14, y llamó a Abraham aquel lugar en el nombre del Eterno Jireh o mostrará. Como se dice hasta hoy, en el monte del Eterno lo mostrará, Jireh. También lo que dice la traducción aramea, dice en Génesis 22:14, Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Eterno, esta generación futuras, aquí las generaciones futuras adorarán. Aquí vemos que el Padre establece una de las cosas que hacían en el antiguo Medio Oriente era la adoración en los lugares altos, en los árboles frondosos donde colocaban sus dioses, que hablaban de fertilidad y de todo el bien de su Dios, entre comillas. Pero el Eterno dice, no más en lugares altos. Solamente yo estableceré el lugar donde yo pondré mi nombre sobre él y la autoridad para que ustedes puedan acercarse en el tiempo correcto, bajo el orden de Dios. Vemos acá que el Midrash habla de la conexión. A ver,
No, antes de leer eso. Vemos que la manera que siguen reconociendo hasta hoy, que en este lugar el Eterno mostrar lo que Él hará. Mostrará el eje de todo plan de la redención. Mostrará la muerte de Yeshua. En ese lugar murió Yeshua como resultado y sustituto de todos los hombres. Así el Eterno mostró a todo el mundo la justicia completa y perdonar al pecador sus pecados. Al mismo tiempo, el Midrash nos enseña, habla de la conexión entre los dos nombres que fueron dados a este lugar, Abraham y Melquisedec. Abraham llamó a este lugar Jireh y Melquisedec Shalem. Proveedor de Shalem puede ser. Y que significa completo, sano, terminado. Así que si juntan estas dos palabras se puede formar el nombre de Jerusalem. Aparece por primera vez luego de ver cómo es el nombre de aquel lugar y de aquel lugar. ¿Ya? Vamos a entender que el Padre establece el orden del caos. El caos lo produce el hombre. El caos lo maneja el hombre, porque el hombre quiere hacer lo que estima y considera consciente. Pero nos damos cuenta que solamente trae caos al hombre, caos a lo que él hace. El lugar donde Abraham reconoció el ministerio, vemos que a Melquisedec, o la figura que mostraba, y vio la muerte y la resurrección de Yeshua, fue en el lugar específico donde el templo de Salomón y el segundo templo que estuvo en pie cuando Yeshua fue enviado al mundo y al mismo tiempo al lugar donde pronto se edificará el tercer tiempo. Templo, no tiempo, templo. Ya. Vemos que el Señor de alguna forma está mostrándonos a tomar la decisión correcta. Mostrándonos a que el hombre, el caos que hoy tiene, ha sido generado por él, por la desobediencia y recibir el alejamiento a través de la desobediencia, que es la maldición. Cuando vemos los Salmos 132, del 1 al 5, busquémoslo acá, vemos que el Padre trae algo maravilloso. Salmo 132, 1 a 5. Ahí sí vamos. Salmo 132, 1 a 5. Salmo 132. 132 del 1 al 5. Dice: una canción de ascensión. Qué precioso, porque cada escalón tenía un shir, la mahalot, que habla en sentido de acercamiento a un más santo de gloria te veo. Por tanto, habían alabanza de protocolo de acercamiento al rey. Una canción de ascensión. El Eterno recuerda a David toda su mansedumbre, como él juró al Eterno y se inclinó al Eterno de Jacob. No entraré en el tabernáculo de mi casa, ni me meteré en mi cama. No daré sueño a mis ojos, ni un cerrar mis pestañas. Descanso a mi sien, hasta que encuentre un lugar para el Eterno, un tabernáculo para el Elohim de Jacob. Oímos cerca está de Efrata, encontramos de los campos de Yah. No, hasta ahí. Hasta que encuentre un lugar para el Eterno. La palabra lugar viene de la palabra makom, que tiene que ver el lugar específico, un lugar pleno que el Padre nos habla. Entonces vemos que a través de esto, el monte de Sión fue escogido para siempre, para ser el lugar donde el Eterno fijaría el nombre de su presencia. Así invitarnos. Por eso el Padre entregó las tablas
en ese lugar. Entregó y demostrar que todo lo que estaba ahí lo quemó para que vieran la presencia de Él y puedan acercarse entendiendo la santidad de su pueblo, entendiendo la santidad de nuestro Rey que nos ha invitado. Familia, cuando usted habla de bendición y maldición, todo lo que usted va a leer, entender y tratar que entienda es de la obediencia y la rectitud. No es de otra cosa o de otras cosas que pueden ser consideradas más importantes. Creo que el Padre nos está llevando a la obediencia, a no obedecer por temor, sino obedecer por amor, entendiendo lo que Él quiere para nuestras vidas. Que Abba le bendiga grandemente, poderosamente, que Abba resplandezca su rostro sobre ustedes y sobre mi vida, y que el Eterno alce sus ojos sobre cada uno de nosotros y nos dé de su shalom. Bendiciones, familia, y que Abba les bendiga. Espero que sea de bendición, corto cada día, pero entendiendo un poco los conceptos, palabras, y que nos lleven a entender un poco mejor la Torah bendita. Bendiciones, familia, y que Abba les bendiga grandemente. Shalom, shalom.